Buenos días, mi nombre es Jorge Alberto Salazar Robledo, mi número de matrícula es AL055164 y radico en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Estamos en la carrera de contabilidad en la materia de estructura financiera. Vamos a hablar un poco sobre nuestro proyecto integrador. ¿Cómo podría una empresa alcanzar el nivel óptimo requerido? Pues dice aquí, la estructura de capital óptima es aquella que produce un equilibrio entre el riesgo del negocio de la empresa y el rendimiento, de modo que maximice el precio de las acciones. Entonces, ¿cómo podría alcanzar el nivel óptimo? Pues tener un equilibrio, como aquí bien lo dice, ya sea midiendo sus préstamos o sus gastos y también teniendo un equilibrio en sus ganancias o al momento de poner en venta sus acciones que no sean muy baratas o muy caras, porque entonces no se va a poder, no van a poder vender las acciones que ellos consideran necesarios para poder tener ese ingreso que necesitan para alcanzar el nivel óptimo. ¿Por qué son importantes las proporciones en las fuentes de financiamiento? Bueno, las fuentes de financiamiento, su finalidad es inyectar capital para desarrollar o acelerar el crecimiento de un negocio, como lo mencioné anteriormente. Pero también existen otros motivos por los cuales las pequeñas y medianas empresas, que significa pymes, acceden a dichas fuentes. Por ejemplo, iniciar o emprender una empresa, financiar el incremento de ventas. Pues las fuentes de financiamiento, ya sea como una persona que piensa poner un negocio, por ejemplo, un puesto de hamburguesas, puede ir al banco y pedir un préstamo. Él ya sabe que los intereses del banco pues están un poco elevados, entonces va a tener que considerar esos intereses que le están cobrando en el costo de las hamburguesas. No puede él planear un costo o planear su actividad económica sin considerar que tiene que pagar intereses. Ya después de que termine de pagar los intereses y que, si Dios quiere, pues le va bien en el negocio, pues ya podría replantear un poco los precios de sus productos. ¿Qué es la Bolsa Mexicana de Valores? Pues como en todo el mundo existen bolsas de valores, como por ejemplo la de Nueva York, la de China, la de la Unión Europea. Las bolsas de valores son un concentrado de empresas que ponen en venta pues sus acciones. Por ejemplo, si una empresa vale, digamos, ¿verdad? 100 pesos y va a vender las acciones a 10 pesos, obviamente son 10 acciones. Entonces, con ese dinero, podría recapitalizarse y poder invertirlo pues, en el mismo negocio para crecer. Aquí el problema es de que si vende todas las acciones, o por ejemplo, si una persona tiene 7 acciones de la empresa de 10 pues va a tener el control, no total, pero sí un gran control sobre las decisiones de la empresa. Las bolsas mexicanas también pues tradean o hacen comercio con las divisas y también con los productos, con las materias primas, con el oro, la plata, el petróleo, el cobre, y las divisas, pues un ejemplo que vamos a ver, el eurodólar, que es el más tradeado, el dólar americano con la moneda inglesa. Entonces ahí tú compras o vendes, ya sea con apalancamiento, obviamente porque no se necesitarías mucho dinero. Tú venderías o comprarías cierta cantidad de dólares esperando, por ejemplo, con el euro dólar. Si tú los compras, pues tú esperas que suba del precio para después venderlos más caro, entonces ahí sería tu ganancia. Todas las bolsas del mundo pues, funcionan muy similares. ¿Qué son y en qué consiste cada uno de los tipos de dividendo? Bueno, entonces un dividendo recordemos que es el rendimiento mercantil que una empresa entrega a sus accionistas. Por ejemplo, si la empresa que yo mencioné que tiene un valor en el mercado de 100 pesos, pues tiene un gran éxito, entonces todo el mundo va a querer comprar acciones, esas acciones elevarían su precio, ya la empresa ya no valdría 100 pesos, valdría 200 pesos, entonces obviamente pues sus acciones subieron de valor el doble. Los tipos de dividendos son a cuenta, complementario, extraordinario en acciones. A cuenta se paga al accionista en su cuenta de efectivo a cuenta del beneficio obtenido. Complementario se suma el dividendo a cuenta. Extraordinario reparte debiendo a quien haya ganancias debido a que hay ganancias excepcionales, perdón. En acciones el reparto consiste en nuevas acciones que igual conviene. Fijo, se pacta una cantidad estipulada independientemente del volumen de los beneficios. Bueno, entonces estos serían los tipos de acciones. Regularmente los accionistas
bueno, regularmente se tiene que hacer un contrato ante un notario, hacia la autoridad, donde conste que se va a crear una empresa y ahí va a estipular todo cómo se va a manejar para que así los accionistas pues no, pero no vayan a, es que tú no me dijiste, es que te voy a demandar, es que tú, como dicen, te me estás bañando o algo así, ¿verdad? Entonces, para eso que existe un contrato legal donde estipula, mira, ¿sabes qué? Así te vamos a pagar, así va a ser por tanto tiempo, pues el consejo directivo va a decidir, ¿verdad? Si va a haber algún cambio, pero todo va a tener que estar estipulado y va a tener que estar notariado. ¿Qué consiste la recompra de acciones y cuáles son sus ventajas y desventajas? Bueno, pues como su nombre lo dice, la empresa puede recomprar sus acciones, para así ella autofinanciarse. Entonces, esto tiene pues una serie de ventajas y desventajas como todo en la vida. Dice ventajas, reduce el número de acciones en el mercado dando mayor poder de decisión en la empresa. Como yo decía, quien más acciones tiene, pues más poder en la empresa de decisión va a tener. Entonces, como la misma empresa va a comprar sus propias acciones, pues va a seguir teniendo el control de la empresa. Otra de las ventajas son los accionistas que necesiten dinero pueden vender sus acciones a la empresa bajo los términos previamente establecidos para la recompra. Por ejemplo, como aquí dice, si un accionista tiene otra empresa o tiene alguna necesidad, puede vender sus acciones, obviamente con dinero. Ya vimos que había varios tipos con dinero para poder financiarse, pero eh, la misma empresa o de la que él es parte, pues va a tener las mismas, pues sus acciones. Las desventajas serían recompra de acciones. Puede dar la idea a los inversores que la empresa no tiene oportunidades de crecimiento rentable. Digamos que si la empresa tiene que comprar sus acciones, es como darse un autolike, o sea, va a decir, oye, ¿por qué te estás comprando tus acciones? O no tiene confianza que la demás gente las compre, o sea, eso puede dar la idea, ¿verdad? No necesariamente eso es. Que puede dar la idea de que no tiene confianza o de que nadie las quiere y para no verse mal la empresa de que puso a vender y nadie las compró, pues él se las compró. Otra de las ventajas es la empresa puede pagar un precio demasiado alto al requerir sus acciones, lo que perjudica a los demás accionistas. Pues ya no estarían ganando lo mismo, porque si su acción, las mismas acciones de la empresa las compran a un precio muy elevado, pues ya no habría ganancia. O sea, si tú compras las tortillas a 10 pesos y las quieres revender a 11 pesos, pues estás perdiendo. Entonces así sería pues, un caso de estos, ¿verdad? No conviene que la empresa recompre sus mismas acciones a un precio muy elevado. ¿Qué propones para mejorar la situación actual de las empresas, de la estructura financiera de las empresas mexicanas, perdón? Pues para mejorar la situación actual de la estructura financiera, mm, pues yo diría que se me hacen muy caros los créditos ahorita y más ahorita como está la economía en el mundo, que ahorita hay una recesión mundial por la pandemia, por la guerra y por otras circunstancias. Entonces, una empresa que quiera mejorar su situación actual, pues se le vería un poco complicado, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí el SAT, que ya todo es digital, pues ya tiene mucho conocimiento sobre el estatus de las empresas. Entonces, una empresa cumplida, pues podría tener un mejor crédito, yo creo, para poder financiarse. Al fin y al cabo, la empresa lo que buscan es crecer y al momento de crecer, pues generar empleos. Entonces, sería un ganar-ganar, ya sea para las empresas y para el Estado mexicano. También, pues más o menos al tema, pues una menor carga fiscal. O sea, las empresas tributan bastante aquí en México. Por ejemplo, las personas morales tienen que pagar el 30% sobre bueno, de actividad empresarial, perdón, sobre sus mm, ganancias. Por ejemplo, ellos no pueden retirar 100,000 pesos porque el SAT consideraría que es una ganancia. Entonces le cobrarían a eso el 30%. Entonces las empresas, digo, también tienen sus ventajas porque las obligan a gastar, a reinvertir su dinero a la empresa, pero sí se me hace muy elevado ese 30% de impuestos sobre las empresas. Entonces, más o menos por ahí sería que las empresas cumplidas tuvieran cierta preferencia, ya sea en créditos fiscales o pues sí, en trámites ante el SAT, que la verdad son exagerados aquí en México. Pues bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias.